Hola, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión vamos a hacer el cuarto vídeo ya del curso de PowerShell en el que vamos a hablar sobre variables. Va a ser el segundo capítulo sobre variables y en este caso vamos a hablar de los tipos de datos que pueden tener nuestras variables. Pues bien, como hemos hablado en el vídeo anterior, si no lo has visto en la misma lista de los vídeos los puedes tener en el momento anterior, si no te dejo aquí una tarjetilla. Hemos visto que al final los datos se van a almacenar en memoria RAM y que la memoria RAM al final es una zona que es compartida por diferentes procesos y que necesita algún tipo de protección. Y obviamente la memoria RAM es un recurso que es limitado. Ojalá fuera ilimitado y pudiéramos tener toda la memoria RAM que nosotros quisiéramos. Pero al ser un recurso limitado, el sistema operativo tiene que permitir administrarla y poder organizarla para que ningún proceso la ocupe entera y deje a los demás procesos sin memoria y que no haya un uso abusivo de la misma. A su vez también necesita proteger para que cuando haya una zona de memoria que está protegida por una variable o por un proceso, no sea utilizable por otro proceso. Todo esto se tiene que encargar el sistema operativo. Luego vamos a ver también que a la hora de definir variables, va a haber variables que van a ocupar un trozo fijo de memoria o un trozo dinámico dependiendo del valor que vaya conteniendo esa variable. Todo eso tendremos que verlo porque la reserva de memoria que se hace para esa variable puede ser muy grande o muy pequeña dependiendo de la variable que sea. Pues bien, vamos a ver que cuando hemos definido variables podemos almacenar en una variable casi cualquier cosa. Porque habíamos creado las variables de forma implícita, es decir, sin especificarle ningún tipo de dato. Cuando en el anterior vídeo hemos creado una variable que se llamaba nombre, lo mismo nos daba guardar un número que guardar una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque la variable no era de ningún tipo específico, entonces podía cambiar incluso el tipo de variable en tiempo de ejecución. Vamos a ver los tipos de variables más normales que hay, es decir, más usables. Hay más tipos de los que hay aquí, pero por lo menos para que vayamos viendo. El primero que vamos a ver es el primero que hemos utilizado, que serían los strings. Los strings no es más que las cadenas de caracteres. Por ejemplo, en el caso anterior que habíamos puesto variable nombre igual a AD de costa tropical, eso es un string, es una cadena de caracteres. Pues existen variables de tipo string. Luego tenemos otro tipo que es de tipo char, que es para poder almacenar un solo carácter en formato Unicode, ¿vale? No es lo mismo que un string es un conjunto de caracteres. Char sería solamente para almacenar un carácter. Obviamente un char va a ocupar menos espacio que un string, pues es lógico. Y luego vamos a tener, como valores numéricos, vamos a tener el valor int, que sería para almacenar enteros con 32 bits, con lo cual podríamos almacenar, ahí te pongo el límite inferior y el límite superior. Como es con símbolo, con signo, podemos tener números enteros negativos y positivos. Entonces ahí tenemos los límites a los que podemos llegar para poder almacenar un número entero utilizando una variable de tipo entera. Tenemos también los long, que sería un entero con signo de 64 bits, es decir, mucho más ámbito, por eso te pongo los puntos suspensivos, porque ya el límite superior y el límite inferior son gigantescos. Y luego tenemos para los números con decimales, tenemos una representación que serían los comas flotantes, los números en coma flotante, que tenemos los singles y los doubles. Los singles son de 32 bits y los doubles de 64 bits. Esto es un poco complicado de explicar, pero es una forma de almacenar números con decimales, ¿vale? O notación decimal. Luego tenemos los tipos datetime, que es para almacenar tipo de dato fecha, pero en este caso sería tipo de dato fecha y hora, es decir, un timestamp, un instante en el tiempo, que podemos guardar desde el 1 de enero del año 100 hasta el 31 de diciembre del año 9999. Como inciso, no sé si has pensado alguna vez cómo se almacena una fecha. Al final todo esto se tiene que almacenar a base de bits. ¿Cómo almacenamos una fecha? Una fecha tenemos año, mes, día, hora, minutos, segundos y tenemos muchos datos a la hora de guardar. ¿Cómo guardan las fechas los sistemas informáticos? Pues muy sencillo, a alguien se le ocurrió la feliz idea de contarlo en segundos, pero claro, para contarlos en segundos necesitamos un punto de partida. Se utilizó como punto de partida el 1 de enero de 1970. Entonces, dado ese punto de partida, que sería como nuestro año cero, entre comillas, dando un valor positivo de segundos, podríamos establecer cualquier instante en el tiempo, ya sea posterior al 1 de enero de 1970 o con un valor negativo anterior al 1 de enero de 1970. Es decir, almacenando solamente el número de segundos, eso luego lo convertimos a años, meses, días, horas y minutos, podemos guardar con un valor entero cualquier fecha, cualquier instante de tiempo. La verdad que es una idea genial que se le ocurrió. Bueno, quitamos ese inciso. Otro tipo de datos sería el booleano, datos booleanos. Estos son valores que solamente pueden tomar, valores lógicos que solamente puede tomar verdadero o falso. Esto es muy utilizado en programación porque nosotros lo vamos a utilizar a la hora de la toma de decisiones y necesitamos de alguna forma guardar
el valor de una condición o de una comparación. En este caso lo vamos a utilizar muchísimo, ya veréis. Luego vamos a tener un tipo de dato que es especial, que son los arrays, que simplemente son conjuntos de valores. Imaginaros que necesitamos almacenar las notas de una clase, ¿vale? Tenemos 30 alumnos. ¿Qué creamos? ¿30 variables, una por cada alumno para guardar su nota? Eso es inmanejable. Entonces crearíamos una variable de tipo array que se llame notas y que nos permite almacenar más de un valor. Ya lo veremos seguramente en algún ejemplo, pero más que nada para que sepáis eso. Y luego vamos a tener otro tipo de variable que son las hash tables. La hash table es una tabla normalmente bidimensional, es decir, de dos columnas, que vamos a tener en la primera una clave hash, que es una clave de acceso rápido a un dato, y en la segunda columna el dato al que queremos acceder. Esto se utiliza para grandes registros de datos en el que a la hora de buscar algo que queramos tener un índice para no tener que ir buscando uno a uno. Vale. Una vez que definimos una variable de forma implícita, como hemos hecho en el caso anterior, en el que pusimos nombre igual a add costa tropical, podemos preguntarle a la variable, oye, ¿de qué tipo eres? ¿Por qué? Porque cuando nosotros la hemos definido y le hemos dado un valor, el sistema ya dice, me están guardando este valor, pues voy a convertirme en una variable de este tipo. Como esto tiene orientación a objetos, el lenguaje de PowerShell, la notación, si no estás muy acostumbrada a la notación orientada a objetos, te va a ser un poco compleja, pero es muy sencilla. Fijaros, nombre es una variable en PowerShell es un objeto. Los objetos tienen métodos para preguntarle cosas. Entonces, a nombre le podemos decir getType, es decir, dame tu tipo, y de tu tipo, que es un conjunto de cosas, dame tu nombre. Si lo utilizamos con writeHost, es decir, imprímeme por pantalla el nombre del tipo de esta variable. Veis que es muy legible y muy usable. Os recomiendo que aprendáis un poco de programación orientada a objetos porque os va a facilitar mucho la vida si os queréis dedicar un poco a esto. Y obviamente estamos viendo que es un lenguaje de alto nivel, es decir, todo lo que tenga que ver programación orientada a objetos ya es un lenguaje de muy alto nivel, que es mucho más comprensible por lo humano y sobre todo por los programadores. Luego, si queréis, vemos un ejemplo de este caso. Cuando definimos una variable, hemos visto antes que aquí nosotros no le hemos indicado de qué tipo quiero que sea la variable, es decir, quiero que implícitamente el sistema escoja el tipo de variable que más se asemeje o se acomode al contenido de la variable que quiero ponerle. Eso sería la declaración implícita. Y la explícita sería que cuando yo creo la variable le digo, oye, tú eres la variable tal y quiero que seas de este tipo. ¿Qué tipos vamos a tener? Pues los que hemos visto antes. String, char, int, long, todo esto, ¿vale? Todos los tipos que hemos visto podemos definirla cuando creamos una variable. Aquí tenemos un ejemplo de declaración implícita que son las que hemos utilizado hasta ahora. Nombre igual a add costa tropical, esta sería una variable y seguramente, vamos, 100%, después de esta línea, nombre va a ser una variable de tipo string. De hecho, si queréis ahora lo hacemos en un ejemplillo. Y si aquí ponemos precio igual a 4,99, está claro que esto no son caracteres. ¿Por qué? Porque no está entre comillas, con lo cual es un número. Y es un número que tiene decimales, con lo cual seguramente se va a almacenar en un tipo de variable para guardar decimales en coma flotante. En este caso se le asigna un double. Si queréis, vamos a verlo en un ejemplito. Vamos a borrar el ejemplo de antes y vamos a poner nombre igual add costa tropical. ¿Vale? Y ahora vamos a poner precio igual a 4,99. Y ahora vamos a decirle que nos imprima el tipo nombre punto. Fijaros que nos salen todo lo que podamos preguntarle. getType. Y de eso solamente quiero que me imprimas el name. Fíjate qué maravilla de editor que nos autocompleta todo lo que necesitamos. Y de la variable precio punto getType, ha sido demasiado rápido, getType, dame también el nombre. Si le damos a ejecutar, aquí tenemos, normalmente imprime el código fuente y te dice que la primera variable, que sería nombre, es de tipo string y la segunda variable precio es de tipo double. Fijaros que se ha cumplido todo lo que habíamos dicho en la diapositiva. Así que no nos ha mentido la diapositiva. Pues bien, definición implícita, lo mismo. Aquí tenemos precio definido con 4,99, en este caso la variable sería de tipo double, pero como a esta variable yo no le he dicho que sea de un tipo exacto,
ese tipo va a ser dinámico. ¿Qué significa? Que va a poder cambiar el tipo de variable que es. Luego, fijaros que después de establecer el valor a precio de 4,99, le hemos establecido el valor de justo, que es un string. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado tanto el valor de la variable como el tipo de dato que tiene la variable. Esta variable ha pasado de ser un double a ser un string. Si queréis, vamos a verlo en PowerShell, por si no me creéis. Vamos a quitar las transparencias. Y aquí tenemos, vamos a poner, si queréis, nombre. Y ahora vamos a poner aquí nombre igual a 4,99. Fijaros que aquí hemos creado la variable nombre como un string, vamos a imprimir su tipo, el programa va a continuar y en la línea 4 le hemos dado el valor 4,99, con lo cual va a cambiar el tipo de variable a double, seguramente. Vamos a ejecutarlo y aquí lo tenemos. Fijaros que primero nombre es de tipo string y después es de tipo double, así que vamos, perfecto, ¿no? Hemos visto que ha cambiado el tipo de variable dependiendo del valor que le hayamos asignado. Pues bien, vamos a ver de forma explícita cómo decirle a la variable que quiero que sea de un tipo concreto. Por ejemplo, aquí temperatura, hemos visto que le hemos dado el valor de 4,99. Pero pensad un poco, una temperatura, ¿qué valores puede alcanzar? Son valores muy pequeños, desde los menos 100 grados a los 100 grados. No necesitamos un rango tan amplio. Recordad que un double es de 64 bits, es decir, que tiene un rango grandísimo. ¿Qué significa esto? Esto significa que en memoria RAM esa variable nos va a ocupar un trozo bastante grande. ¿Por qué? Porque necesita tener un espacio para poder almacenar un valor desde su límite inferior a su límite superior. Cuanto más pequeño sea ese límite, menos va a ocupar la variable memoria RAM. Y diréis, bueno, pero si yo tengo 8 GB de RAM, me da igual. Está claro, no vaya a tener problemas de memoria RAM. Pero cuanto más óptimo sea nuestro programa, mejor va a funcionar y sobre todo si eso llega a ejecutarse en una máquina muy pequeñita, con recursos muy limitados, va a funcionar. Mientras que si no nos preocupamos nunca de eso, al final podemos montar un script que consuma demasiada memoria y no pueda ser ejecutado por cualquier terminal. Pues bien, en este caso, temperatura se va a asignar de tipo double. Pero, de forma explícita, yo le puedo decir, oye, créame una variable que se llame temperatura, pero que sea de tipo flotante. Con lo cual, el valor, en lugar de tener 64 bits, va a tener 32 bits, con lo cual va a ser más pequeñito, pero el valor va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque como el valor, mientras no se salga del límite superior y el límite inferior, pues se va a almacenar perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos elegir que cuando creemos variables podemos establecerle qué tipo de variable es la que queremos crear. ¿Para qué puede servir esto? Primero, para ahorrar espacio y segundo, para evitar errores. ¿Por qué? Porque cuando una variable tiene un tipo definido, solamente podemos guardar datos de ese tipo. Es decir, si yo aquí precio lo hubiera almacenado de tipo flotante, lo hubiera declarado de tipo flotante, cuando yo luego he intentado asignarle una cadena de caracteres me va a chillar y me va a decir, oye, yo soy una variable de tipo flotante, no puedes almacenar cadenas de caracteres en mí. Entonces nos va a ahorrar errores en tiempo de ejecución que nos va a salvar muchas veces la vida. De hecho, fijaros, vamos a hacer esta prueba. Aquí hemos declarado la variable temperatura, ¿vale? Y le hemos dicho que lo guarde de tipo flotante, que la variable temperatura es de tipo flotante. Si luego le asignamos la cadena de caracteres hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a crearnos una variable que se llame float, a ver cómo consigo que se escriba, aquí está. Float temperatura igual a 4,99. Esto no nos debe de dar ningún error, perfecto. Pero si yo intento ahora en temperatura poner una cadena de caracteres, hola, ¿qué tal? Fijaros lo que va a pasar. Me va a dar un error como un castillo. ¿Por qué? De hecho, un error en tiempo de ejecución. Porque no se puede convertir hola, ¿qué tal? A número flotante. ¿Qué significa eso de convertir? Pues que como la variable es de tipo flotante, va a intentar lo que hay a la derecha del operador asignación, que sería esto, intentar convertirlo en número flotante. Y no hay conversión posible, con lo cual nos va a dar un error en tiempo de ejecución. ¿Qué quiero decir también con esto? Que tenemos que tener cuidado cuando creemos variables de tipo numérico, sobre todo, porque el sistema va a intentar adaptar esto, es decir, va a intentar adaptar esto al tipo de variable que tengamos definida. Y muchas veces nos va a pasar cosas como, imaginaros que tenemos, vamos a salirnos de aquí, imaginaros que tenemos temperatura y lo definimos de forma
entera, ¿vale? Y le damos 4,99. ¿Qué pasa con los números enteros? Que no permiten decimales. Entonces, si yo ahora imprimo write host temperatura, fijaros qué va a pasar. Me imprime un 5, diré, pero bueno, si yo te he dicho 4,99. Claro, pero como esto es de tipo entero, ¿qué es lo que ha hecho el sistema? Ha redondeado este número decimal al entero siguiente. El entero siguiente, 4,99, obviamente es 5. Entonces, lo que nos ha hecho aquí es redondearnos ese 4,99 a 5 y ha adaptado el contenido que nosotros queríamos asignarle de la variable, que sería 4,99, al tipo de dato que tiene la variable, que en este caso son enteros. Entonces, fijaros que nos ha redondeado. Vale, otro tipo de datos son las fechas, lo que hemos dicho antes. Fijaros aquí, fecha igual a 3 del 11 de 2009. En ningún momento le he dicho que esto es de tipo fecha. Luego, si nosotros le decimos qué tipo eres fecha, me va a decir que es de tipo string. ¿Por qué? Porque lo que ha recibido esa variable es un string, es una cadena de caracteres, no es una fecha. Si no le decimos lo contrario, esa variable va a ser un string y no vamos a poder manejarlo como una fecha, porque lo va a tratar como si fuera una cadena de caracteres. Para decirle que esto es una fecha tenemos dos opciones, o bien declarar la variable de tipo fecha, o bien hacer lo que se llama un casting. ¿El casting qué es? El casting es, dado un valor de variable, primero lo paso como por un filtro y decirle, oye, quiero que esto sea una fecha. Obviamente si la conversión es posible. En este caso sí es posible porque esto es un string que representa una fecha. Luego, si yo ahora hago el write host fecha, fecha sí es de tipo datetime. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a crear una variable que sea fecha nacimiento igual 09 02 1984. Ya sabéis cuándo es mi cumple. Si nosotros imprimimos write host fecha de nacimiento, diréis, claro, me he impreso la fecha. Sí, pero vamos a preguntarle qué tipo es. Hemos dicho que era fecha de nacimiento, punto getType, lo tenemos aquí, punto name. Vamos a ver de qué tipo es esa fecha. Fijaros que nos dice que es de tipo string. Luego no es una fecha, es un string y no vamos a poder hacer las operaciones típicas de la fecha. Vamos a hacer ahora fecha nacimiento igual. Vamos a hacer un casting datetime 09 02 1984. Y lo mismo, vamos a imprimir el contenido de la variable. Perdonadme, pero no me manejo muy bien en Windows. Le damos al play. Fijaros lo que ha ocurrido. Primero, me he impreso el contenido de la variable que es un string, y me ha dicho que es de tipo string. Y después, cuando esto le he pasado el casting, le he dicho que es un datetime, y hemos escrito el contenido de la variable, fijaros lo que me ha escrito, 2 del 9 del 1984. Bueno, mejor dicho, en formato inglés se guarda mes, día, año, en lugar de día, mes, año. En este caso sería febrero, día y mes. Día, mes y año. Pero me pone también la hora. ¿Por qué? Porque el formato datetime almacena tanto la hora como la fecha. Y lo más importante de todo, si yo le pregunto que esa variable de qué tipo es, fijaros que me dice que es de tipo datetime. Luego ya sabéis cómo hacer un casting para aseguraros que cuando generemos una variable de tipo implícito le digamos de qué tipo queremos crearla, ¿vale? Bueno, en el caso de las constantes vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a definir una variable de tipo constante, es decir, de solo lectura, y si modificamos el valor vamos a ver cómo nos debe de chillar. Vale, lo tenemos aquí, tenemos una variable que se llama nombre, de opción read only y cuyo valor tiene 100, por ejemplo. Y luego intento cambiarle el valor de la variable nombre a Pepe. Si yo le doy al play, me está diciendo que no se puede sobreescribir la variable porque es de solo lectura, es decir, hemos definido una constante, con lo cual no podríamos modificar su valor. Vale, y lo último que nos falta es cuánto nos ocupa el espacio en memoria, dependiendo. Primero, tenemos variables de tipo fijo. Dice, el tamaño de la variable en la memoria no cambiará aunque cambie el tipo de dato que almacena. Es decir, si nosotros declaramos una variable de tipo char,
ya el sistema sabe qué espacio de memoria tiene que almacenar para guardar un carácter, o un entero, o un long, o un single, o un double, cualquier tipo de dato fijo. Va a tener esa zona de memoria y siempre va a ocupar lo mismo. Pero existen variables de tipo variable, valga la redundancia, de longitud variable, como hemos dicho antes, lo que son los arrays y los hash tables. Como en un array, a priori, yo no sé cuántos elementos voy a introducir, esas variables se almacenan en memoria de una forma un poco especial, ya que esa longitud es variable de almacenamiento. Dependiendo de los valores que introduzcamos en el array, pues va a tener más espacio en memoria o menos espacio en memoria. Pues nada, hasta aquí lo que son los tipos de datos de variables. Espero que te haya quedado un poco claro los tipos de datos que existen, lo que es una variable, cómo definirlas, cómo setearlas, cómo cambiar sus valores. Y como siempre te digo, aquí tienes la caja de comentarios para escribirnos cualquier pregunta que tengas de las pruebas que estés haciendo. Te dejo la forma de contacto de ADD Costa Tropical por si quieres hacernos cualquier tipo de cuestión o por si no nos sigues todavía a través de ninguna red social. Como siempre digo, investiga, aprende y comparte. Y aprovecha para darle a me gusta a este vídeo y compartirlo sobre todo con gente que creas que le puede interesar o el mundo de la programación o el mundo de la informática en sí, ya que lo puedes así incentivar a que aprenda a programar en estos tiempos que viene muy bien. Y nada más, te dejo, te veo en el siguiente vídeo.